Pues ya estamos con el gran Vicente Gil, que yo no sé si está o no de vacaciones, pero quien seguro que está de vacaciones y está durmiendo a pierna suelta es Pedro Sánchez. Hemos conocido en el día de hoy que han blindado todavía más la zona en la que se encuentra para no escuchar ningún tipo de scratch. Ese jarabe democrático pues ya no le gusta tanto. No estoy de vacaciones, estoy trabajando, estamos Yo haciendo tampoco. patria. Entonces, y sobre las vacaciones de Sánchez, pues es la expresión de un mandatario que vive aislado de la realidad. No olvidemos que una de las primeras cosas que hizo el señor Sánchez, nada más ganar la moción de censura, fue precisamente gastarse $250.000 en actualizar el aire acondicionado y otras cuestiones del Palacio de la Mareta. En segundo lugar, hay que recordar que la Mareta, tanto que se habla ahora del rey Juan Carlos, fue un regalo que hizo el rey Hussein de Jordania al rey Juan Carlos, que el rey Juan Carlos lo pasó a Patrimonio Nacional. Y luego no ha podido escoger un sitio más alejado y más blindado, pero efectivamente, como tú dices, y por supuesto con la seguridad que tiene que tener un presidente del gobierno, eso es indudable. El otro día se fue a un pueblo de Salamanca después de la conferencia de presidentes y aún ahí pues le salió un señor diciendo: hola, ¿qué tal? Usted Sánchez, el mentiroso, ¿verdad? Y le apartó un guardaespaldas, Sí. lo apartó. El año pasado, recordáis, en las vacaciones de Doñana, pues se le ocurrió un día salir al pueblo y recibió una sonora pitada también. De manera que es la expresión de una persona, de un presidente que vive ensimismado consigo mismo, convencido de que es el no va más y que desde luego está aislado. ¿No? ¿Se le conoce alguna salida durante la pandemia? ¿Se le conoce alguna visita que no haya sido un sitio cerrado? Otra de las cuestiones que atañe a estas vacaciones de Pedro Sánchez, Vicente, es precisamente que es secreto de Estado, que no conocemos, por tanto, cuánto han costado estas vacaciones pagadas por todos los españoles. ¿Debería estar en conocimiento de todos Bueno, cuánto cuestan las vacaciones de Sánchez o debería ser secreto de Estado por temas de seguridad como argumentan desde Moncloa? es que no tiene nada que ver la seguridad con el coste. Por eso. Es algo que, no, que Sánchez ha hecho de esto una cuestión de secreto de Estado porque hay cosas que son inexplicables. Por ejemplo, claro, cuando se le preguntó, oiga, ¿y cuánto cuesta, por ejemplo, ir a Valladolid, que usted vaya a Valladolid o a Logroño, a la boda de su cuñado, en un Falcon, mientras el resto de escoltas, etcétera, van en coche hasta allí para recogerle y hacer 6 kilómetros? Eh, ¿Cuánto cuesta? Entonces dice, no, es secreto de Estado por razones de seguridad. Pues no, en aras de la transparencia, el coste de eso es un coste que estamos pagando todos, debería ser público. Y esto 3/4 de lo mismo. O sea, que tarde o temprano yo creo que se terminará sabiendo. Seguro que sí. Y veremos lo que nos cuesta las vacaciones del señor Sánchez. Insisto, más allá de las que corresponden, por, bueno, el presidente de gobierno tiene que tener, como no, una seguridad, tiene Claro. que tener, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, ¿dónde está el secreto de Estado? Saber cuánto cuesta esto. Una parte es una excusa para no contarlo y para no contar los desplazamientos que ha habido en Falcon, en el helicóptero, etcétera, completamente inexplicables cuando, bueno, pues Toledo, Valladolid, y si me apuras La Rioja, está ahí al lado, un paseíto. Otro de los viajes, mejor dicho, que desconocemos de Pedro Sánchez, el viaje que hizo a Estados Unidos. Yo te confieso, Vicente, que yo creía que ya era un viaje recreativo, ¿no? No lo recibió ni el bedel de la Casa Blanca, fue a las televisiones con menos audiencia. Yo sinceramente pensaba que ya eran las vacaciones de Pedro Sánchez, ¿no? Pero hemos visto que no, que era un viaje oficial del cual también desconocemos precisamente su costo, ¿no? Cuánto ha costado. Claro, porque estos viajes tienen un proceso, para el que no lo sepa, un proceso de preparación que lleva muchos meses de trabajo. Cuando tienes buenas relaciones y tienes engrasada esa maquinaria diplomática con este país y con la menos la primera potencia del mundo, por lo menos en nuestro flanco occidental, que es Estados Unidos, ¿no? Y eso no existía y la muestra fue que ninguna de las grandes empresas quiso ir con él. No es que no fuera, es que no quisieron ir con él porque no había nada en la agenda de donde rascar. Estas cosas se preparan bien. Por supuesto, presidente Sánchez tendría que haberse visto con el presidente Biden, Claro. haber llevado ministros que se vieran a su vez con sus homólogos y luego detrás, siempre en estas visitas, van empresarios con una agenda muy centrada y aprovechando el gancho político de eso, se consiguen inversiones potentes, pero es que de eso no ha habido nada. Ha sido una especie de desahogo absurdo para que le dijeran en los comentarios de alguna televisión que era el hot president y que es Sí. muy guapo, con lo cual se queda, parece que contento, pero por lo demás no ha habido nada absolutamente. A día de hoy ni siquiera no es que lo hubiera, es que no habla el presidente de los Estados Unidos con él. El presidente de los Estados Unidos habla con presidentes africanos, asiáticos, americanos, pero no ha hablado con él. Y eso no es casual, ¿eh? No es que se le haya olvidado.
es que no se fían de nosotros y Claro. punto. Estamos viendo, Vicente, esto ya es un poco más genérico, un recorte de libertades, ¿no? Estamos hablando ahora constantemente de que no conocemos lo que hace el presidente, o sea, no hay esa accountability, ¿no? Como se denomina en ciencia política, esa rendición de cuentas, como debería haber en una democracia plena, conocer, por tanto, cuánto cuesta un viaje, cuánto cuestan las vacaciones, etcétera, porque eso no está reñido, como tú bien comentabas, con la seguridad. Estamos viendo un recorte inmenso de libertades aquí en España. El otro día entrevistábamos en un diario a Antonio González Terol y él decía Sí. claramente, decía, bueno, es que Sánchez prefiere realmente un modelo político como el de Cuba o Venezuela y por eso no les llama dictadura. Claro que hay un plan y hay un plan, por supuesto, en Podemos y en la extrema izquierda, del que se ha contagiado la egolatría de Sánchez, que es el intento de cambio de régimen. Y eso pasa por hacerlo desde dentro, no desde fuera. Por eso los ataques al Poder Judicial, por eso la falta de transparencia, por eso el despego absoluto al Parlamento, el gobernar por decreto, el contratar a quien te dé la gana, etcétera, etcétera. Y todo eso va en detrimento de la democracia y también, por supuesto, en detrimento de las libertades, porque Sánchez lo que quiere es efectivamente acumular poder para llevar a un cambio de régimen. Esa es la sensación que tenemos todos, que nada tiene que ver precisamente con una profundización de las libertades y de la, como tú dices, y de la democracia, sino más bien el camino contrario. Ujú. Y ya para finalizar, Vicente, estamos hablando últimamente en prensa que está habiendo una cierta mejora de la economía. Sin embargo, claro, muchos economistas, como por ejemplo el propio Daniel Lacalle, apuntan que es un efecto rebote. Es decir, que por muy poco que mejore la economía, teniendo en cuenta que el año pasado, bueno, pues se paralizó al completo la economía, pues claro, se va a notar y va a parecer que esto es un crecimiento exponencial, pero no es un crecimiento real, ¿no? Es más bien un Uh -huh. efecto rebote. ¿Tú cómo notas la economía? Bueno, yo como periodista lo único que puedo hacer es efectivamente, como haces tú, como hacemos todos, Claro, recoger impresiones diferentes sobre el estado de la economía. sí. Y la verdad, pues, por ejemplo, ahora vienes de almorzar con personas pues eso, que están en el mundo real, ¿no? Del empresariado y te dicen, no, bueno, es que los brotes verdes, el optimismo que nos venden no es real. Hay un efecto efectivamente rebote, hay dinero queriendo venir a España a Ujú. invertir, pero tienen miedo porque la incertidumbre, hoy voy a hacer una cosa, hoy hago la reforma laboral, hoy me cargo la reforma laboral, hoy subo el OSM, hoy no lo subo, hoy sí, hoy no, eso genera incertidumbre y esa incertidumbre pues lo que hace es retraer el dinero porque no hay seguridad, ni seguridad jurídica, ni seguridad para la inversión. Y lo que apuntan desde luego los expertos de estas cosas, y nosotros simplemente lo recogemos, es que, Sí. bueno, vienen todavía tiempos difíciles, claro que sí. Y que se ha perdido, sobre todo lo más importante, Hugo, que dicen, se ha perdido mucho tiempo en otros países, donde, como pues en Alemania, en Francia, donde efectivamente ha habido que crear un escudo social y había que gastar porque era el momento de gastar, pero lo que no Ujú. puedes es generar unos presupuestos con vistas al 22 y al 23 que son gasto y además gasto estructural, que vamos a pagar tú y yo, no Sí, sí. nuestros hijos y nuestros nietos, sino tú y yo a Sí, partir sí. del año que viene ya, para lo que no hay dinero, mucho de ello está comprometido y ellos simplemente están esperando que les caiga como un maná el dinero de Europa. Pero ese dinero de Europa, que este año en esas primeras entregas es, bueno, casi pues os lo damos, a partir del 22 y del 23 va a estar condicionado a reformas que nada tienen que ver con las que apunta el gobierno. Y entonces ahí vendrán las contradicciones. Y mientras están en esas contradicciones y se deciden un día sí, un día no, el mundo sigue. Las empresas siguen teniendo más problemas de solvencia, Totalmente. los ERTE tendrán que acabar y muchos terminarán en ERE porque las empresas no van a poder aguantar su capacidad productiva y sus necesidades de su negocio ha disminuido y por tanto no pueden aguantar plantillas probablemente como las que tenían antes de la pandemia y todo eso no se ha resuelto. Más allá de las ayudas, por ejemplo, directas que otros países han dado a grandes compañías y grandes compañías estratégicas, además, ¿no? Pues todos lo sabemos, lo habréis comentado mil veces en el programa, ¿no? Pues Alemania, Francia, oiga, Ujú. ¿usted cuánto? El año pasado ya, ¿usted cuánto facturaba? Tanto, pues le damos el 70 al 80%. Y con eso usted tira. Pero es que eso aquí no se ha hecho. Y entonces Claro. no se ha hecho y lo que encontramos año y medio después es un tiempo perdido y problemas de solvencia en las empresas, con un marco jurídico que no sabemos cuál es, que puede empeorar en términos en el camino contrario de lo que todas las instituciones internacionales nos dicen y estos esperando a ver si les cae como en la lotería 140.000 millones, que ya veremos si se los dan y de qué forma.